Buenas tardes, noches. Vamos a continuar con la parte del diagrama de Pareto. En la primera parte del video que les mandé para que lo resolvieran el día de ayer, vimos cómo llenar esta tabla, ¿no? Esta parte de la tabla, la cual nos va a ayudar a hacer ya el diagrama de Pareto. ¿Vale? Les recuerdo, aquí acuérdense que el defecto está ordenado de mayor a menor, calculamos el porcentaje, la sumatoria nos debe dar 100% y lo importante aquí es el porcentaje acumulado. ¿Qué datos vamos a ocupar para hacer la gráfica? Primero el número de defectos ordenado de mayor a menor y el porcentaje acumulado. Esos son los dos, las dos columnas que vamos a ocupar para hacer la gráfica. Bien, la gráfica va a constar de un eje X, obviamente, como lo habíamos visto anteriormente, pero a diferencia de otras gráficas, va a tener dos ejes Y, perdón. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. ¿Vale? Entonces acuérdense, va a tener un eje X y dos ejes Y, ¿vale? Que son los que son verticales. Bien, en el eje X vamos a poner el defecto, así como está de mayor a menor. Si ustedes se fijan, el primer defecto es el inciso C, que es pantalla estrellada. Lo vamos a poner solamente como inciso C para no ocupar mucho espacio. Luego sigue el inciso A, que es sin control remoto. Luego sigue el inciso D, que es sin conector. Lo ponemos acá abajo. Luego inciso B, que es no enciende. Igual lo ponemos acá abajo. Y el inciso E, que son problemas de volumen. En este eje X nosotros vamos a poner el defecto. Bien. Ahora, en el eje Y del lado izquierdo vamos a poner, vamos a enumerar del 0 a el total de defectos. Es decir, yo puedo empezar 5, 10, 20, 30, 40 y 50. Es decir, en el eje Y izquierdo yo voy a poner, obviamente tengo que fijarme cuál es el total de la sumatoria, en este caso es 50. Entonces yo tengo que enumerar del 0 al 50, ¿vale? Si la sumatoria o el total de defectos nos hubiera dado 100, 120, pues tenemos que enumerar del 0 al 100 o al 120. En este caso, como la sumatoria nos da 50, pues vamos a enumerar del 0 al 50 en el eje Y del lado izquierdo. En el eje Y del lado derecho, nosotros vamos a poner el porcentaje. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Lo único que debemos de tener cuidado al poner los porcentajes es de que el total, como ven aquí de 50, que tenemos aquí la sumatoria de todos los defectos que nos da 50, tiene que estar a la misma distancia del 100%. Y eso es obvio porque nos indica que el total de defectos, que en este caso son 50, pues nos representa el 100%. ¿Vale? Entonces acuérdense, en el eje Y derecho vamos a graficar el porcentaje de 0 a 100%. Ya que tenemos los tres ejes, el horizontal, el Y izquierdo y el Y derecho, vamos a empezar a graficar. ¿Vale? Lo primero que vamos a graficar es el número de defectos. Y eso lo vamos a hacer con gráficas de barras. ¿Vale? El número de defectos se va a graficar con barras. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos pantalla estrellada, que es el inciso C con un valor de 40, pues yo voy a poner una barra que tenga ese valor, de 40, perdón, no de 50, de 40. Entonces, si yo repito, la pantalla estrellada, que es el inciso C, tiene un valor de 40, pues yo grafico con una barra ese valor. Luego nos dice que el inciso A es sin control remoto con un valor de 4. Pues entonces, si aquí está 5, pues aproximadamente aquí abajito está el 4. Entonces vamos a poner una barra con ese valor, que sería de 4. Luego el inciso D, que es sin conector, que tiene 3. Ponemos la barra con el valor de 3. Y luego el inciso B, que es no enciende el defecto, con un valor de 2. Lo ponemos aquí. Y por último, problemas de volumen, que es inciso E, con un valor de 1. ¿No? Entonces, repito, lo primero que vamos a graficar es el número de defectos con barras.
Y para eso lo vamos a poner de mayor a menor, así como está ordenado. Se fijan, es primero 40, luego 4, 3, 2 y 1. Siempre con barras, ¿vale? Ahora, ¿cuál es o qué es lo que vamos a graficar en el lado derecho del porcentaje? Vamos a graficar el porcentaje acumulado, ¿vale? Entonces, la segunda gráfica va a ser el porcentaje acumulado. Es decir, el inciso C, que es pantalla estrellada, tiene un porcentaje acumulado de 80, ¿vale? Entonces vamos a poner un puntito, pero ya no me voy a fijar aquí en el 40, sino en el 80%, ¿vale? Es decir, voy a hacer referencia ahora a el eje Y, pero del lado derecho, donde están los porcentajes. Luego, A es sin control remoto, tiene un porcentaje acumulado de 88, es decir, aquí lo pongo, aproximadamente ahí queda el 88%. Luego, sin conector, que es el inciso D, tiene un valor del acumulado del 94, es decir, ya pasa del 90, 94. Luego el inciso B, que es no enciende, tiene un valor de 98, inciso B, 98. Y por último, el inciso E tiene un valor acumulado del 100%. Es decir, ya con el inciso E vamos a llegar al 100% acumulado. Ahora, lo que tenemos que hacer ya para finalizar, digamos, nuestro diagrama de Pareto es simplemente unir los puntos, ¿vale? Con líneas. Y de esta manera nosotros tenemos lo que es el diagrama de Pareto. Obviamente esto es muy sencillo, son pocos datos, lo hice de esta manera para que quede claro. Obviamente este diagrama se utiliza generalmente con muchos datos, con más números de defectos, pero lo importante es que este diagrama nos da una información vital. Si se fijan, este inciso C, que es pantalla estrellada, representa el 20% de todos los defectos. Más sin embargo, este 20% representa el 80% del número de defectos. Es decir, si nosotros queremos solucionar el número de defectos en este caso, lo único que tendríamos que hacer en realidad es enfocarnos a la pantalla estrellada. Porque si nosotros quitamos ese defecto, literalmente le estarías pegando al 80% del número de reportes. Vuelvo a lo mismo, alguien me puede decir, sí, profe, pero pues aquí se ve rápido que pues la pantalla estrellada es el que más, digamos, más reportes o más defectos tiene. Obviamente sí, porque son solamente 5 defectos, lo hice de esta manera para que quede más claro y más rápido, pero ya estaremos haciendo ejercicios un poquito más complicados, ¿vale? En la siguiente clase. Entonces, sería todo por hoy, chavos, les agradezco, cuídense y nos vemos en el siguiente video.